y queremos darle continuidad. Hablábamos hace 2 semanas del descanso, de cómo llevábamos el descanso y cómo descansábamos en Dios. Y la semana pasada comenzamos una nueva mini unidad que hablamos acerca del seguimiento. Nuestro hermano Juan estuvo hablando con ustedes acerca del seguimiento de Jesús. Y hablar acerca del seguimiento de Jesús es hablar acerca de cómo nosotros, los bautistas, aceptamos ciertos contenidos y ciertas doctrinas con respecto a Jesús. Por eso usted no va a escuchar a muchos cristianos, muchas otras denominaciones hablar del seguimiento de Jesús, sino más bien los radicales, que somos nosotros, las reformas radicales, hablan acerca del seguimiento de Jesús y cómo este seguimiento nos ayuda para la vida y cómo este seguimiento se transforma en lo fundamental de nuestra fe, ¿sí? Y hoy día queremos hablar acerca de otro lindo concepto y linda enseñanza que nos deja el Señor, y le titulé a esta predicación Ven a ver, es decir, una invitación a ustedes, una invitación a mí y una invitación a todos sus entornos a que vayamos a ver, leer y vivir el Evangelio como discípulos. Todos hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Discípulos. Y no solo somos nosotros, los cristianos, los que usan aquella palabra, sino que otras corrientes orientales también usan la palabra maestro y discípulo, una relación entre ambos, maestro y discípulo. Por favor, levante la mano a todos aquellos que han sido parte de un discipulado. Todos aquellos que han sido parte de un discipulado. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Y todos quienes quisieran ser parte de un discipulado. A mí me gustaría ser parte de un discipulado. Amén. Bueno, hoy día queremos hacerle una invitación no solamente a ser parte de un programa discipulado, sino que a vivir una vida como discípulos. ¿Ya? Y hablar acerca de esto es hablar acerca de nuestro mismo carácter, nuestra actitud. Nosotros como personas, cómo nos vamos conformando respecto a este mundo. Acerca del seguimiento, solo quiero decir un par de ideas. Decimos nosotros que Dios está en Jesús. Esa es una idea muy potente, según lo que refleja mucha parte del testimonio bíblico, pero también Hebreos 1, del 1 al 3. Él dirá, Jesús es la fiel imagen de lo que Él, Dios, es. Por tanto, no entendemos a Jesús separado de Dios. Y tampoco vamos a entender a Dios únicamente. El mayor testimonio de Dios es Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ver a Jesús primero para ver cómo es Dios, no al revés. El segundo es el seguimiento en la vida integralmente. Eso quiere decir que el seguimiento no es solo interioridad, no es solo oración, ayuno, cultivo del espíritu, que eso está muy, muy bien, pero no es solo eso, ni tampoco es solo exterioridad, no es solo servicio, no es solo acción. No somos una ONG, somos una iglesia que atiende interiormente a las personas y exteriormente a las personas. ¿Sí? Por tanto, el seguimiento es integral. Tu espíritu, tu cuerpo, tu economía, tu alma, tus problemas, tus relaciones, todo aquello es parte del seguimiento. El tercer punto es que como seguidores vivimos los valores del reino y el modelo de vida en Jesús. ¿Sí? Entonces, en este sentido decimos que el reino de Dios no es algo distinto a Jesús, sino que ambas cosas se llevan de la mano. El reino de Dios está encarnado en Jesús. Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando también de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos también del reino de Dios. ¿Ya? Esas cosas están muy, muy unidas. Y el cuarto punto es que el seguimiento, siempre, queridos hermanos, es movimiento. De hecho, el principio fundamental es que si yo sigo a alguien, tengo que moverme. Este principio básicamente fundamenta sus raíces en que Dios, Jehová, Yahvé, del Antiguo Testamento, era conocido por ser el Dios de la liberación. El Dios que liberó un pueblo
y que hizo que ese pueblo que estaba esclavo en Egipto pudiera moverse. Es por eso que uno en el Antiguo Testamento ve tantos problemas con Baal y con Acera, porque Jehová en el contexto no era conocido como el Dios de la agricultura, por ejemplo, sino que era conocido como el Dios de la liberación. Eso sienta un precedente excepcional. Dios quiere el movimiento en su pueblo. Y por tanto estamos en contra del inmovilismo, de la inmovilidad, sino que el seguimiento siempre sugiere movimiento. Las verdades fundamentales van a estar siempre, son ahí, son fundamentales y no se van a mover. Pero nosotros, queridos hermanos, cambiamos. Tenemos edades distintas, contextos distintos, pasamos por problemas distintos y por tanto leemos algunas verdades fundamentales desde otro ángulo. ¿Sí? Un cantautor uruguayo haciendo una canción para un poco normalizar el fenómeno de las migraciones, al final de su canción dice: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. El movimiento sugiere vida. El movimiento es vida. Por tanto, el seguimiento como principio nos lleva a movernos. ¿Ya? Eso sea incómodo o no sea incómodo, nos lleva al movimiento constante. Quiero hacerle un par de preguntas. ¿Cómo entendemos nosotros el discipulado? ¿Cuáles son nuestras ideas acerca del discipulado? Quizás lo vemos como un programa. Quizás serán conocimientos teóricos correctos. Quizás será como una prueba, como la prueba de conducción. ¿Serán conocimientos teóricos correctos nada más? ¿Será, entre comillas lo pongo, las sanas doctrinas y adherir intelectualmente? O sea, ¿sabe qué? Jesús me parece una persona bastante agradable, como que dice cosas bonitas y me gusta lo que dice. ¿Serán ese tipo de adherencias intelectuales nada más? ¿Conocimientos teóricos correctos? ¿Se han dado cuenta que de pronto hay una tentación ahí permanente a tener una actitud más de apóstol? Disculpando a todos los apóstoles que pueden haber, que son enviados, entiendo eso, pero una actitud más de apóstol, una actitud de, disculpe que lo diga así, pero de poder, una actitud de poder frente a otras personas y no una actitud de discípulo. Puede ser una tentación. ¿Pueden haber cristianos sin actitud de discípulos? Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy día. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es ser discípulo? ¿Y por qué es tan importante que comprendamos la relación fundamental que hay entre el seguimiento y el discipulado? Primero, rescatar lo más fundamental. El testimonio bíblico, tanto de Mateo como de Juan, dan extraordinario énfasis en el discipulado. ¿Sí? No tanto Marcos ni Lucas, pero Mateo y Juan dan mucho énfasis en el discípulo. Inclusive, vamos a hablar al final, pero inclusive Juan dice que hay un discípulo que es el discípulo amado. Un discípulo que Jesús lo amaba mucho. Y íbamos a descubrir quién es ese discípulo. Pero hay un discípulo amado. Y hay personas que Jesús les llama discípulos. ¿Por qué esa relación? Primer punto que queremos abordar, y rápidamente porque creo que estamos... Ser y hacer discípulos es la forma de seguir comprometidamente a Jesús. Ser y hacer discípulos es la forma de seguir comprometidamente a Jesús. Es decir, voy a seguir a Jesús. ¿Cuál va a ser la forma en que lo siga? Como discípulo. No como apóstol, no como evaluador de buenas doctrinas, no como defensor de la fe, sino que como discípulo. ¿Sí? Vamos a ahondar un poco en esa idea. ¿Cómo seguimos a Jesús? Entonces le respondemos siendo discípulos. Esa es la forma en que vamos a seguir a Jesús, es la forma en que nos vamos a desarrollar. De hecho, el seguimiento como discipulado que Jesús propone no es una llamada exclusiva al estudio. Por favor, no quiero que se confundan, no estoy diciendo que no estudien. De hecho, a partir de marzo vamos a tener
al menos una clase en el Instituto de Formación Cristiana, que están todos, por supuesto, invitados a participar, a instruirse, a aprender, a estudiar la Biblia, y que nuevamente nos conozcan, ojalá, como el pueblo del libro, ¿ya? Pero no es solo estudio, no es una llamada exclusiva a estudiar. Jesús nos dice, síganme, sean mis discípulos y vamos a estudiar la Torá. En ningún lado dice eso, ¿sí? Ni tampoco a memorizar y repetir ciertas enseñanzas. Una profesora de teología dice que una de las cosas más terribles que nos ha pasado en los últimos 50 años es que los cristianos nos hemos vuelto en repetidores. Somos repetecos de algo. Repetimos doctrinas. Y de pronto, hasta el pastor Juan Carlos de pronto nos ha caricaturizado un poco eso. Dice, repitan, ¿la Biblia es la palabra de Dios? ¿O la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Jesús es el Hijo de Dios? Y ustedes repiten, Jesús es el Hijo de Dios. No tiene que ver con cuántas veces tú repitas y memorices una doctrina fundamental, sino cuánto tú haces y vives aquella doctrina. Esa es la forma que tú comunicas que estás viviendo y creyendo esa doctrina esencial. Ni tampoco es un llamado a apartarse de la gente para vivir solos aquella realidad, aunque esa tentación está y siempre ha estado en apartarnos del mundo, en crear pequeños guetos. ¿Se entiende la palabra guetos? Pequeñas cofradías, pequeños grupos, medio sectarios inclusive, que nos apartamos y somos amigos entre nosotros nomás y no tenemos contacto con la gente de afuera, con las personas que llamamos del mundo. Y tenemos esa tentación una y otra vez, esta tentación de apartarnos. No es un llamado a apartarse, sino que el discipulado y el seguimiento es un llamado a la participación con Jesús en la causa del reino de Dios. Participar con Él. Pablo nos va a llamar embajadores del reino. Participar con Él, representar a Jesús, ser partícipe de este tremendo proyecto, que es tremendo, que es el reino de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de esto, del sistema operativo. ¿Alguien más o menos sabe lo que es un sistema operativo? Todos sus smartphones, sus teléfonos, tienen un sistema operativo, ¿ya? Todos los computadores tienen un sistema operativo, que es la forma en que ese computador le va a prestar los servicios a usted. Y comúnmente conocemos tres. El del medio es Android, el de al lado ya es el sistema operativo de Apple, que es iOS, y el de acá es el más conocido, que es Windows. Valentina y Jimena van a estar orgullosos de mi inglés. Estas tres sistemas operativos son la forma en que esos dispositivos ayudan a usted. Son la forma en que esos dispositivos funcionan. Discúlpeme si hay alguna persona técnica aquí que esté encontrando mis definiciones demasiado básicas, pero es la forma en que entendamos. Bueno, lo primero que queremos decir es que el Sermón de la Montaña constituye el sistema operativo de todo discípulo de Jesús. Vamos a ser discípulos. Primero, vamos a seguir a Jesús. Amén. Vamos a ser sus discípulos y no vamos a tomar otra postura, sino que la de discípulos. Amén. ¿Cómo somos discípulos? Es un tema que vamos a desarrollar como iglesia completa a partir de marzo, que va a ser el Sermón de la Montaña. ¿Por qué es tan importante el Sermón de la Montaña? Primero, porque es uno de los discursos más largos de Jesús en el texto bíblico, si no el más largo. Segundo, porque es la única enseñanza concreta de cómo debemos ser y hacer. El Sermón de la Montaña. Vamos a hablar de su importancia en su momento. Pero el Sermón de la Montaña es el sistema operativo de todo discípulo. Son esas enseñanzas de Jesús las que constituyen nuestra forma de hacer y de hacer como seguidores del Maestro. No otras, no la defensa de la fe, no la defensa del prestigio de Jesús, sino que las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles enseñanzas? Principalmente el Sermón del Monte. ¿Sí?
Y pronto vamos a estar viendo este tema. Pero también hay tentaciones en este transcurso, en este ir y venir. Y esas tentaciones están marcadas en nuestro contexto, en nuestras vidas. Una de las tentaciones que siempre ha habido, es como muy bien proyecta esta imagen, es que a veces queremos arrancar cierta parte de Jesús. Nos molesta un poco el Jesús humano, el Jesús que estuvo como nosotros, siendo que ese es el perfecto proyecto de Dios para acercar el reino de Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? El reino, dice Jesús en Marcos 1, se ha acercado. El reino se ha acercado. ¿Cómo? Dios se ha hecho frágil, se ha hecho un ser humano y nos pide que lo sigamos. Y la tentación está en arrancar a ese Jesús glorioso que sale ahí coronado como rey. Y ese solo Jesús vivirlo, el Jesús de la gloria, el Jesús de la pompa, el Jesús que a veces lo vemos sentado a la diestra del Padre, pero entre nosotros no habita. Y dejamos de lado el Jesús que hay que seguir, el ejemplo de Jesús que caminó como nosotros, que se hizo uno más como nosotros. Y esa tentación va a estar constantemente. Por eso decimos como segundo punto, como tercer punto, que el lugar privilegiado para ver es el discipulado. O sea, el discipulado no es solamente una especie como de llamado, de vocación, sino que también es el lugar en el cual vamos a vivir y vamos a leer a Jesús. Por tanto, Jesús no nos llama a tener una actitud de poder frente a Jesús. ¿Sí? Jesús primero no es una cosa. Y hay mucha tentación detrás de esto. Por ejemplo, cuando algunas personas creen que saben lo que es teología, teología es teólogos, el estudio de Dios. Y hacemos de Dios un objeto. Y hay una disciplina que se llama cristología, el estudio de Cristo, el estudio de Jesús. Y a veces creemos como que Jesús es un objeto manipulable, una cosa. Y el primer punto cuando uno comienza a estudiar teología es: Dios no es un objeto. Por tanto, la teología no es el estudio de Dios. Lo primero que nos dice. Hermano, eso tenemos que entenderlo. Jesús no es un objeto. Sus enseñanzas no son objetos. No lo podemos manipular a conveniencia. No podemos manifestar el poder en otras personas agregando que somos cristianos. Jesús no es un objeto. ¿Sí? Por tanto, el discipulado, lo primero que dice es: cuidado. Jesús y el Evangelio no es un objeto. Tu posición frente a la enseñanza de esto es de un discípulo. Esto significa que debemos renunciar a otras pretensiones y tentaciones y asumirnos como discípulos. El cantautor colombiano Santiago Benavides en una canción dice: a veces me cuesta tanto llegar a esta conclusión, pero he llegado. ¿Cuál es la conclusión? De que soy simplemente una oveja y Él es el pastor. Hermanos, a veces es comprensible que tengamos tentaciones distintas, pretensiones de apoderarnos de Jesús, de darle inclusive un color político a Jesús. Hermanos, Jesús no es un objeto y nos llama a ser discípulos, humildemente discípulos, seguidores del Maestro. Vean cómo titulamos a esta predicación. Está basado en esto. Juan 1, 38, 39. Rabí, ¿dónde vives?, le pregunta. ¿Dónde hospedas? ¿Qué dice Jesús? Vengan a ver. Ven a ver. Jesús no le dice: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo encarnado. No le dice eso. Jesús dice: ¿quieres saber quién soy? ¿Dónde hospedo? Ven a ver. Y miren lo que sucede. Ellos fueron, eran 2 discípulos, y vieron dónde se hospedaba.
y aquel mismo día se quedaron con él. El discipulado primero es una invitación que podemos aceptar gustosamente o rechazar. Y el discipulado también, de esta perspectiva, es el lugar donde vamos a ver, a leer y a vivir a Jesús. Por eso es fundamental comprender lo que es el discipulado. Es más que un programa, es más que un librito. El discipulado es el lugar de donde vamos a ver, a leer a Jesús. En los códigos de Jesús. Que Jesús nos muestre quién es Dios. ¿Sí? Y no nuestras concepciones, nuestros prejuicios nos muestren quién es Jesús. Al revés, que Jesús nos muestre quién es Dios. Leemos Juan 8, 31, 32, que es más o menos el texto base que vamos a desarrollar. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. No judíos que no habían creído en él. Se abocó a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mi nombre, si se mantienen fieles a mi reputación, si se mantienen fieles a mi doctrina, eso dijo Jesús. Si se mantienen fieles a la Torá, no. Si son defensores de mi nombre, si son la policía del pensamiento, que intenta averiguar qué piensa el otro y que no puede quedarse con la incertidumbre que el otro piensa distinto a ti. Jesús no dice eso. Si se mantienen fieles, y otra versión dirá, si permanecen fieles a mi enseñanza. Ese es el apellido de la frase. A mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Y acá viene un versículo que inclusive, hermano, no estoy exagerando, pero este versículo ha sido hasta el fundamento de tesis doctorales de teología. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No podría predicar de todo el texto, es mucho contenido en esa frase, pero nos vamos a quedar con el llamado al discipulado, quien permanece fiel en las enseñanzas de Jesús. El segundo punto que queremos ver a raíz de este texto es que el discipulado es una actitud ante la vida. Y cuando hablamos actitud, estamos hablando de, por ejemplo, la actitud a veces de ser positivo o la actitud a veces de ser negativo, la actitud de ser pesimistas o la actitud de ser propositivos, proponer cosas para el bien. Hay dos actitudes y hoy día inclusive en los trabajos se están pidiendo, estos le llaman las habilidades blandas, personas con actitud propositivas, personas resilientes, es decir, que caigan pero se paren, sean esforzados. En Chile le diríamos, perdone la expresión, personas con garra, que sean aguerridos, ¿sí? Bueno, el discipulado también es una cuestión de actitud ante la vida. Una cuestión de ser o no ser discípulo. ¿Ya? Considerar el ser discípulo como una actitud de vida sugiere superar la hipocresía de la religión y adherir solo intelectualmente a Jesús. ¿Y qué es lo que nos propone? Encarnar el proyecto de Jesús, el reino de los cielos, que pregona la justicia y la paz entre nosotros y para otros. La segunda tentación que tenemos es ver el discipulado como un evento puntual y no como un proceso constante. ¿Sí? Y creemos que el ser discípulo es llegar a la meta. Y ser discípulo es la forma en que estoy corriendo la carrera. Ser discípulo no es llegar a alguna meta. En ningún momento me voy a licenciar de discípulo y voy a ser discipulador, sino que constantemente voy a ser discípulo. Ese es el llamado de Jesús, constantemente ser un discípulo. Una de las decisiones que tomé más potente en mi vida fue
ser profesor, soy profesor de historia y ahora soy estudiante de teología. Pero una de las decisiones más importantes que tomé fue ser profesor. Y fue particularmente por un profesor. Esos profesores que a uno en la enseñanza media lo marcan profundamente. Este profesor no era de historia, era de música. Y una de las cosas que más me impactó, es que él no se consideraba una persona terminada, sino que estaba en un constante aprendizaje. Y de quienes aprendía no era de sus colegas, sino que era de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque el discipulado, bueno, él era cristiano. Primero porque el discipulado no es un proceso, no es un evento, sino que es un proceso constante que no termina, que no finaliza, que siempre va a estar. Un proceso constante de aprender cómo y quién es Jesús. Leemos Juan 1, dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. ¿Cómo le dijo? Sígueme. El seguimiento es fundamental. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y a Natanael le sale todo lo clasista que tenía dentro de su corazón arraigado. ¿De Nazaret?, replicó. ¿Acaso puede salir de allí algo bueno? A mí me pasaba algo parecido. Yo vivía antes, hace unos meses, en Franmardones, y conocemos que Franmardones es un poco una población peligrosa. ¿De Franmardones?, me preguntaban. ¿Allá vives? Bueno, Jesús es de Nazaret. Digamos, dos ciudades con mala reputación, dos poblaciones con mala reputación. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, dice Natanael. ¿Y qué dice Felipe? Ven a ver. Ven a ver. Ser discípulos, estimados, no es una etapa que deba ser superada, sino que es un proceso constante, una forma de vivir. Esta forma de vivir nos llama a invitar a más personas para que se sumen al proyecto de Dios. Como Felipe, ¿sí?, que es llamado y al día siguiente se encuentra Natanael y le dice lo mismo que Jesús: ven a ver, vamos a ver. Una invitación, no es una imposición, una invitación que se acepta libremente. Les comenté, soy profesor. Dentro del sistema educativo hay una crítica fundamental, potente, que es que la educación se está transformando hoy día en un depósito bancario, en que yo deposito la historia, las matemáticas, y como dice un poco como retrata un poco la imagen, no me importa mucho la forma que piensen los chiquillos, no me importa mucho su cerebro, enseñarles a pensar, a reflexionar, a ser críticos. Eso lo sacamos. A ello se le llama la educación bancaria. ¿Sí? Vamos depositando solamente cosas. Y el cerebro a un lado. ¿Será aquello el discipulado? ¿Serán solo imposiciones de conocimientos? ¿Serán repeticiones constantes de memoria? Mi propuesta es esta. ¿Y si compartimos nuestras vidas, queridos? ¿Y si compartimos nuestras experiencias? ¿Si compartimos nuestros dolores? Una de las cosas que se ha investigado en la neurociencia es que el afecto, es decir, el corazón también enseña. El afecto, el amor, compartir la vida también enseña. Es por eso que yo agradezco tantos personas experimentadas, no voy a decir otra palabra, personas experimentadas que han compartido su vida conmigo, en manos de otras iglesias que han servido 20, 30, 40, 50 años al Señor. Y comparten a veces muy lúdicamente sus historias. Porque el discipulado parece que igual tiene que ver con esto. Vengan a ver dónde me hospedo, diría Jesús. Vengan a ver cómo es mi intimidad, dónde vivo, las carencias del lugar. Nazaret, sí, Nazaret.
una ciudad, un poblado bastante peligroso y de mala reputación. Vengan a ver. Y cuando vean, se darán cuenta. El discipulado no es simple aprendizaje de conocimientos, queridos, sino que compañía para la vida, para los momentos de crisis, manos que ofrecen amistad, experiencias mutuas que ayudan a superar algunas experiencias traumáticas, pero sobre todo, el discipulado es compartir la vida. Por eso, cada vez más vamos a predicar y pregonar los grupos pequeños. Y ojalá los grupos pequeños sean bien bautistas, es decir, que partan en el espíritu y después sigan en la carne y después se mantengan en la carne. He visto algunas fotos de grupos pequeños donde realmente hay un festín, pero eso en la Biblia tiene una idea maravillosa. Compartir la comida también es compartir la providencia de Dios. Es compartir lo más íntimo de mí, de mi familia. Es compartir lo que Dios me ha dado y lo comparto contigo porque quiero mostrarte mi vida. El discipulado, queridos, compartir nuestras vidas. No solo compartir conocimientos correctos de algo. Esto no es una prueba de verdadero y falso. No es una prueba de alternativas. Es compartir tu vida y mi vida. Y gracias a Dios, porque entre nosotros hay personas que han compartido su vida y nos han ayudado y han servido con sus vidas, sus testimonios. Damos gracias a Dios por eso. El tercer punto es, como dice el texto, si permanecieres en mis enseñanzas, seréis mis discípulos. Permanecer en las enseñanzas de Jesús. Hermanos, permanecer es un concepto hermoso, hermoso. Permanecer tiene el sentido de estar completamente y permanentemente. Estar completamente. Estar completamente. El amor es una forma de permanecer, estar completamente. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tensiones, estar completamente. Y hay una gran diferencia con respecto a esto entre admirar a Jesús y seguir a Jesús. Y a veces tememos que somos muchos los admiradores de Jesús. Me incluyo. Yo también muchas veces he admirado a Jesús. Y hay un tremendo peligro. La admiración nos pone en una actitud de observancia anonadada. Es decir, nos agrada a Jesús, claro que sí. Consideramos que sus enseñanzas podrían cambiar el mundo. Vean el verbo, podrían cambiar el mundo y hacer retroceder las tinieblas con su luz, como dice Juan 8. Pero para aquello solo observamos boquiabiertos. Somos fans de Jesús, pero a veces seguidores, muy poco. Somos fanáticos de Jesús, somos admiradores, pero seguidores y discípulos, muy poco. Seguir a Jesús, en cambio, es permanecer siempre. Y esto es una redundancia. Permanecer significa estar siempre, completamente. Quise hacerlo a propósito, permanecer siempre en la práctica de sus enseñanzas. Dicho de otra manera, y por favor esto si quieren lo pueden anotar, dicho de otra manera, ¿cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a permanecer siempre en las enseñanzas de Jesús? Es practicar incansablemente el amor que rompe las injusticias. Primero, el amor no es solo un sentimiento ni una emoción. El amor puede ir acompañado de un sentimiento y una emoción. No siempre es así. El amor es una práctica que entre nosotros le llamamos servicio. Vea nuestro lema, amamos a Dios. ¿Cómo? Sirviendo al prójimo. Por eso que a veces las emociones están muy bien y nos embargan completamente. Pero si no se practica el amor, entonces de nada nos sirve. Practicar incansablemente el amor que rompe las injusticias de las estructuras de este mundo.
que ya vemos que es muy injusto. Pero aquel amor que se ve reflejado en el proyecto de Dios, en Jesús, lo que llamamos el reino de Dios, el reino de los cielos, es aquello que rompe las injusticias. Un consejo, un ánimo, un aliento de una manera distinta. Apenas te traicionen, te fallen, te hieran y todo aquello gratuitamente, recién comienza el amor. Jesús dirá, ¿qué distinto hay entre una persona mala y buena en que ama a su familia? Ama a tus enemigos. Ama a los que te hacen mal. Ama a aquellos que hacen daño. Porque si no, no eres distinto a las personas malas. Ama a tus seres queridos y a tus amigos. No eres distinto. Apenas te traicionen, te fallan, te hieran, y aquello todo sea gratuitamente, recién comienza el amor. Es difícil, pues escucho pocos amén. Es difícil porque a nadie le gusta, y yo me he sentido muchas veces traicionado, debo sincerarme, muchas veces traicionado, y a veces injuriado injustamente, y es difícil decir, es el momento de amar. Bueno, Jesús propone que a partir de justamente de ese momento, cuando haya decepción, cuando haya dolor, comienza a amar. El tercer punto es tremendamente relevante. El tercer punto es que Jesús, insistimos, no es un objeto, no es una cosa, no son ideas, no es solamente proyecto. Jesús es una persona. Jesús es una persona. Y es una persona con la que te puedes relacionar personalmente, no individualmente. Individualmente tiene un sentido de apartarse de un conjunto y yo vivir mi individualidad solo. Personalmente quiere decir que tú como persona, como parte de esta iglesia, como parte de, como chileno, inclusive como coronelino, te puedes relacionar con Jesús desde tu contexto de vida. Pero también, y sobre todo, puedes relacionarte con Jesús comunitariamente. Esto lo respaldo de esta forma. En esto conocerán todo que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Hay una dimensión personal? Sí. Pero la dimensión del seguimiento de Jesús es comunitaria. Por eso llamamos a que sirvamos en conjunto. Por eso hacemos cosas y esfuerzos en conjunto. ¿Por qué? Porque creemos que en conjunto nos ayudamos mejor. En conjunto somos mejores discípulos. En conjunto nos amamos. Porque individualmente podría ser hasta un peligro de hedonismo, amarnos solo a nosotros. En conjunto nos amamos unos a otros. Y yo dije que íbamos a llegar a este punto. El discípulo amado. Acerca del discípulo amado hay muchas teorías, ¿ya? Frecuentemente hay dos, las más distintas. Una parte dice que el discípulo amado de Juan es Juan, muy bien, es Juan. El discípulo amado que sale en el Evangelio de Juan es Juan, sería Juan. Entonces él se ubica como el discípulo amado. Y otra versión de las teorías dice que el discípulo amado es la invitación a ser un discípulo amado. Es decir, discípulo amado puede ser tú y puedo ser yo. Porque observen, cuando lleguen a sus casas te van a abrir la Biblia, en Juan 21 van a ver la diferencia entre Pedro y el discípulo amado. Hay una diferencia. Pedro, a veces yo me identifico mucho con Pedro, debo decirlo. Porque Pedro, en Juan sobre todo, deja mucho que desear. Mucho que desear. En cambio, el discípulo amado es mucho más concreto. Y hoy día vamos a hablar de esta teoría particular, en la que tú y yo nos podemos identificar con el discípulo amado. ¿Podríamos ser amados del Señor? ¿Podríamos ser amados del Señor? Podríamos ser amados del Señor, discípulos amados. Vea, Juan 1:18.
A Dios, esto lo hemos leído muchas veces, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un texto maravilloso que igual de pronto nos enfrenta. Nadie de nosotros ha visto quién es Dios. Por tanto, nadie conoce a Dios. ¿Quién nos muestra a Dios? Jesús. ¿Por qué nos muestra Jesús a Dios? Jesús es el único que nos puede mostrar quién y cómo es Dios. ¿Por qué? Porque está en el seno del Padre. Está en intimidad con el Padre. Entonces, si Jesús es el único que nos puede mostrar quién es Dios porque está en el seno del Padre, veremos cuál es la característica principal del discípulo amado. Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en el seno de Jesús. Y finalizando el Evangelio, Juan 21:20 dice, Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo que Jesús amaba. En ninguna parte dice que es Juan, dice que es el discípulo que Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho. ¿Qué tiene que ver lo anterior con esto? Los discípulos amados, queridos, son los únicos que pueden mostrar quién y cómo es Jesús. Como Jesús muestra quién es Dios, porque está en el pecho de Dios, los discípulos amados pueden mostrar quién es Jesús, porque están en el pecho de Jesús, en el pecho del Maestro. Porque se mantienen siempre tan cerca de Él que conocen su corazón. Ahí está la comparación entre Jesús, que está en el pecho del Padre, y los discípulos amados que están en el pecho de Jesús. Para no idealizar solamente, el discípulo amado no solo es quien estaba en el pecho del Maestro disfrutando de su compañía, sino que también lo acompañó cuando lo apresaron. No se distanció cuando comenzaron a torturarlo y aún bajo la cruz no se escondió. O sea, el discípulo amado, según Juan, no está solamente en las buenas, sino que está en las muy malas. Mientras todos se escondían, escapaban, el discípulo amado estaba ahí. Estaba ahí, en el pecho, en la amistad, en la crisis, en la cruz, el discípulo permanece. Es decir, está completamente ahí todo el tiempo, cercano a su Maestro. Otro evangelio dirá, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Una característica principal del discipulado es que el discipulado es radical. Es una llamada radical a seguirle. No tiene que ver solo con mi intelecto, con mi corazón, mis emociones, ni tampoco solamente con mi cuerpo. Es todo aquello. Todo aquello. Radicalmente ser seguidores de Jesús y ser discípulos del Maestro. Por eso la invitación es venir y ver. Venir y ver. Es una invitación que tenemos todos y que somos llamados todos a venir y ver. Termino con esto, con la lectura de la editorial de hoy día. Si pueden seguirla, está en la primera página de sus editoriales. En la Palestina del primer siglo, país en el que vivió Jesús, había un clima bastante árido, seco y en algunos lugares desértico. Como sabrán, tampoco había demasiadas formas de trasladarse de un lugar a otro. La forma preferida era la ancestral caminata. Imaginen solo un poco lo que significaba caminar por esos desiertos con temperaturas bastante altas. Imaginando y entendiendo aquello, podremos saborear la siguiente frase, que era como un refrán popular en la época de Jesús: que siempre te cubra el polvo de tu maestro. Aquella frase se lo decían principalmente a discípulos de los rabinos de la época. Y aunque Jesús no era precisamente un rabino,
sino que algunos le decían rabino, pero no era precisamente un rabino, sino que era el carpintero. Hay una potente idea tras ello. ¿Cuál es la idea? Que siempre estés tan cerca de Jesús que inclusive el polvo que desprendan sus sandalias te cubra. Mantente siempre cerca de sus pasos, de las arenas secas y movedizas que va pisando, de los territorios nuevos e inexplorados que nos muestra, de las montañas a las que nos invita a venir, de los valles fecundos y áridos que pisa, de las caletas pobres y desaventajadas que visita para quedarse. Que el polvo, hermano, que ensucie sus pies, ensucie también los tuyos. A las puertas de comenzar un nuevo año de desafíos, trabajo y esfuerzo, que queremos proponer la idea de nunca olvidar, de seguir a Jesús como discípulos comprometidos con el reino de Dios, que trae justicia, paz y gozo. No serán labores sencillas, habrá cansancio y nadie dice que será fácil. Pero sobre todo en aquellos momentos, hermana y hermano, cubrámonos del polvo de nuestro Maestro. ¿Qué tal si vienes y ves dónde está Jesús? El lugar de Jesús. ¿Qué tal si vienes y ves cómo vive? ¿Qué tal si vienes y ves su intimidad? Hermano, ¿y si hoy es un buen momento para volver a ser discípulos? Si en algún momento extraviamos la idea de ser discípulos, si hoy día es un buen momento para volver a ser discípulos y que Jesús nos muestre el camino.